puente está confuso en su escritura como tal y eso hace que las personas que lo modifican o lo extienden para hacer innovación se demoren o inyecten más errores. Y lo otro es por componentes externos, componentes de terceros. Cuando en un software uno construye, uno se apoya mucho de librerías de terceros o compra componentes o hay sistemas de información completos que en los intermedios del proceso se valen o se apalancan de integraciones con otros proveedores a través de APIs que responden a ciertas necesidades. Por ejemplo, un botón de pagos. Un botón de pagos es un componente de tercero que habilita una pasarela de pagos que está elaborada y mantenida por un tercero. Y esa pasarela de pago no es, por decir, si yo fuera, no sé, los dueños de Droga a la Rebaja, el botón de pago de Droga a la Rebaja no es responsabilidad de desarrollo de Droga a la Rebaja, pero es un componente externo. Y esos componentes externos, pues esas integraciones también presentan unas fallas que entran a engrosar los 2,41 trillones de pérdidas por la mala calidad del software en Estados Unidos. Sí. Las ventas mundiales de comercio electrónico mundiales son de 5,7 trillones en este 2022. Entonces, la cifra es enorme y lo que se mueve en los canales digitales, en las aplicaciones digitales conectadas a Internet, son son muchísimas y más que a raíz de la pandemia, pues, y la pospandemia la gente ya aprendió a hacer compras digitales y pues el comercio digital, ustedes no se han visto que el Banco Pichincha hace poco cerró unas sedes físicas y empezó a volverse más como un banco virtual porque ya todos estamos entendiendo de que las personas ya perdieron el miedo a conectarse y hacer operaciones en los canales digitales. Otro, digamos que insight interesante es que el 6% es el adicional de la inflación que está pasando en economías avanzadas, pues temas de pospandemia, de los conflictos entre Rusia y Ucrania y todos los movimientos petroleros que están ocurriendo, y el 9,5 de incremento inflacionario en economías emergentes, como por ejemplo Colombia entraría en ese grupo de países afectados por el fenómeno de la inflación. Eh, pero aún así, con esos fenómenos de la inflación, mire que la Cámara de Comercio colombiana dice que el 53% de las ventas en este 22 ha sido mayor, o sea, ha crecido en un 53% versus el año anterior. Y esto refuerza la idea de que las personas están súper conectadas y están haciendo súper accesos a las plataformas y a los canales digitales para hacer sus compras. ¿Y esto por qué ocurre en el caso colombiano? Porque el 95% de la población ya tiene acceso a Internet en sus hogares y desde diferentes dispositivos en diferentes modelos. Y el 65% de las personas hacen clics en anuncios publicitarios y casi 4 de cada 10 personas compran después de hacer clic en un anuncio. Entonces, mira que la tasa de conversión, ese pipeline es 4 de 10, es un pipeline que es bastante bueno para el mercado colombiano, que es uno de los países que mayor consumo de Internet está presentando últimamente. Entonces, adicionalmente, como yo les decía, el software ha evolucionado tanto, las prácticas de desarrollo y las tecnologías de computación en la nube también evolucionan, y esto hace que desarrollar software sea muy fácil y muy rápido. El problema no es desarrollarlo, sino entenderlo una vez está operando, porque los software hoy día han aparecido con tecnologías de contenedorización, de orquestación de contenedores, entonces aparecen administradores de contenedores, aparece Kubernetes, Rancher, aparecen, bueno, una infinidad de herramientas y de tecnologías que permiten administrar eso. Si digamos que esta imagen tomada de la revista Semana que ustedes ven acá a la izquierda, imaginémonos que cada puntico de esos que hay allí es un nodo o una computadora que sirve toda para un sistema, ¿sí? Pero cuando esos sistemas presentan dolores, presentan fallas, como la plataforma informática está tan distribuida, está tan regada en diferentes puntos, incluso del planeta, en diferentes regiones, entender lo que está pasando allá adentro es difícil porque esos servicios web y la teoría pues de los microservicios
es fácil de desarrollar, pero es difícil de mantener y de implementar y de entenderlo. Entonces esos servicios modernos se vuelven complejos, que es el primer asterisco que está allá arriba. Y las fallas es difícil de repetirlas. Hay casos donde se pueden demorar 6 meses, un año, 2 años en encontrar qué está pasando porque hay un servicio que no le está entregando un dato a otro o hay una desincronización en algo porque hoy día digamos que todo es asincrónico, pero a través de unas colas, digamos que se manejan las comunicaciones y por ahí también pueden haber fallas ocultas que son difíciles de repetir. Entonces, encima, ahora aparecen ya también el software como servicio que digamos que ya es parte del paisaje, pero que sigue siendo altamente rentable para las empresas de base tecnológica. Y el software como servicio, digamos que para ganar un mayor rendimiento, hacen despliegues multitenancy y vaya usted entre a depurar un multitenancy para entender en dónde se están presentando las fallas, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, desde hace muchos años empezó a aparecer un concepto que se llamaba el Application Performance Monitoring, APM, y es más o menos como lo que uno coge en un computador Windows cuando le dice a la barra de tareas o uno va a controlar suprimir y aparece allí una ventanita donde le muestra cómo se está moviendo la RAM, cómo se está moviendo la CPU y cómo se está moviendo el disco. Pero si yo veo la analogía de este cuerpo que está presentando Dolores, pues yo podría ver esos contadores de monitoreo tradicional de solamente un puntico ahí del cuerpo humano, pero yo tengo que entender un todo, ¿sí? Entonces aparece esta gran pregunta de acá abajo, es ¿cómo inferimos los estados internos de un sistema desde sus salidas externas? O sea, como si yo supiera que tengo dolor de cabeza, esa es mi salida externa, pero hacia adentro hay muchas cosas que un médico podría, hipótesis que podría empezar a indagar para tomar esos datos de un sistema, en este caso un ingeniero de SRE, eh, tiene que entonces entrar a hacer esos análisis, pero un médico, por ejemplo, hoy día te hace a ti un examen y tiene que esperar un tiempo para que ese examen salga. Pero ¿qué pasará, haciendo la analogía, con un sistema de información enorme, súper distribuido en diferentes regiones? Si tú fueras un médico, tú no vas a poner a que ese sistema le haga un examen y se demore un tiempo en darte una respuesta, no sé, 15 días, un mes. Mientras que, ¿qué tal si tú quisieras hacer un examen y el resultado lo tuvieras de inmediato? ¿Sí? Si tú quisieras evaluar cómo está el comportamiento de la memoria RAM en una región específica del planeta donde hay unos servicios que están desplegados allá. Entonces, lo pudieras saber de inmediato. Eso daría un poder enorme para que los ingenieros encuentren errores y hallen soluciones y respondan rápidamente a problemas que se pueden presentar en producción, ¿sí? Entonces, aparece un concepto muy poderoso que está muy fuerte hoy día. De hecho, Gartner ya lo pone como una de las puntalas de la innovación para el 2023 y es la observabilidad aplicada. Entonces, la observabilidad es aquella que me permite a mí darme cuenta si un sistema de información está produciendo información para yo poder saber qué es lo que le está pasando a él. Entonces, la observabilidad produce esa información y produce mecanismos de visualización, que en este caso viene siendo ese nivel 2 de la pirámide, que es monitorización, y luego viene el análisis, si es que el experto entra a ese sistema de información a mirar que el sistema esté bien, que esté respondiendo velozmente, o si se está empezando a degradar, pues entonces a tomar acciones. Eh, entonces, si ustedes recuerdan, ahora decíamos cómo desde las señales internas hacemos inferencias de las salidas. Entonces, hay unos extractores de información de los puntos internos, como unos sensores que uno puede distribuir en esos sistemas de información súper distribuidos. Eh, y normalmente hay una tecnología que se llama el OpenTelemetry, ¿sí? Entonces el OpenTelemetry tiene un conjunto de herramientas y SDKs que permiten instrumentar de manera manual o de manera automática para generar, recolectar y exportar datos de telemetría, ¿sí? Entonces los datos de telemetría se dividen en tres pilares
de información, que esto ya es, digamos que ya es de facto, ¿sí? Son las métricas, los logs y las trazas. Entonces, esta herramienta OpenTelemetry lo que hace es que inspecciona, se conecta, es como, como cuando el médico te pone un estetoscopio, pero en este caso tú no instalas uno, tú puedes instalar 20.000, 30.000 de manera autónoma y automática, ¿sí? Y empiezas a producir información en línea de lo que está ocurriendo. Y esto va a facilitar un análisis del comportamiento y el rendimiento de un sistema. A lo largo de esta sesión que estamos compartiendo, ustedes van a ver diferentes herramientas porque este concepto de la observabilidad es realmente nuevo y hay muchas herramientas en el mercado que les vamos a ir mostrando. Por ejemplo, aquí nosotros hablamos del OpenTelemetry, que es el que produce esos tres pilares de información, métricas, logs y traza, pero así también está el Jagger y está el Zipkin que están acá abajo a la derecha, ¿sí? Quisimos nosotros mostrarles el OpenTelemetry, que es el que está ganando más popularidad. Pero entonces, si empezamos a ahondarnos en esas tres pilares de la observabilidad, perdón, de la telemetría, hablamos de las métricas y las métricas son las que me dicen a mí algo pasa y esas métricas están muy orientadas para que un usuario final las vea y las entienda. Entonces, claro, yo veo aquí que dice que estuve un 99.8 bien, pero tengo un 0.2 mal en algún proceso. Entonces, yo podría darle doble clic a ese error que está allí. Y entonces entro al segundo pilar, que es de la telemetría, que son las trazas. Y entonces, este me está diciendo es en dónde está pasando. Si ustedes observan esta gráfica aquí, a la izquierda, hay un sistema de información que es relativamente sencillo. Si hay un cliente eh, donde las personas se conectan a una pantalla y hacen algunos procesos y eso por debajo va a un balanceador de carga, va luego a otros servicios de autenticación, de autorización, de facturación y de recursos. Pero el usuario final siempre interactúa acá arriba con esta pantalla. Pero detrás, tras bambalinas, cuando el usuario da clic a un botón, debajo puede pasar por 3, 20, 40, 50 puntos de la arquitectura de despliegue para poder responderle a ese clic que ese usuario está haciendo allá en la ventana, ¿sí? Pero entonces, como el usuario es el que está arriba en la pantalla, es el que inicia todo. Entonces, cuando él inicia con un concepto que se llama la traza, que es este que está acá arriba. Y entonces es como el contenedor de la transacción entera. Después de que la traza ocurre, llama a unos procesos internos que son hijos de esas trazas, o sea, puede ser que se conocen como los span. Y esos span tienen relaciones parentales, entonces este es el abuelo o el patriarca, en este caso el uno aquí, el 2 puede ser un hijo, el 3 puede ser un hermano, el 4 puede ser un nieto, el 5 un bisnieto, un tataranieto, un 7 un tataranieto. Si van a una base de datos, pues digamos que ya es casi que el último de la jerarquía. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la traza entonces a mí me permite conocer de principio a fin y me pinta a mí como en un orden, como si fuera un cronograma en Project, me pinta a mí el set de actividades que están ocurriendo para responderle a ese usuario final allá arriba. Y eso es el concepto de las trazas. Esas trazas con OpenTelemetry se pueden sacar de manera automática o yo hardcodeando, instrumentando el código fuente, también puedo definir algunas trazas desde el punto de vista de negocio bien definidas para poder sacar información súper relevante que sea de interés del negocio, ¿sí? Finalmente vienen los logs, y es que eso ya me dicen qué está pasando. Entonces, eh, cuando el sistema de información se ejecuta y los desarrolladores usualmente ponemos impresiones en consola o guardamos datos en archivos de trazas y de ejecuciones de lo que de lo que está ocurriendo, pues digamos que esa información es no estructurada, ¿sí? Y hay forma de cómo conectar esa información con los sistemas de observability para poder hacer que queden estructurados y sean consumibles y se puedan buscar y acceder fácilmente para encontrar problemas, ¿sí? Entonces, toda esta disciplina ha ido evolucionando de una manera muy elegante. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí, los spans son los building blocks de las trazas, o sea, es como la unidad
de medida más pequeña. Esta es una vista de una traza de una aplicación muy poderosa a nivel mundial que se llama el New Relic. En este caso, si ustedes ven, aquí está la raíz de la traza arriba, que dice que está en la aplicación del navegador y entró un proceso, ¿sí? Pero mira que después de que el usuario, que es el que está en estos momentos conectado en su laptop, y dio clic a un botón, pero eso le responde por allá a un servidor que puede estar en Estados Unidos. Pues entonces eso es el backend, ¿sí? Entonces esa entrada de ese backend es un servicio A, en este caso, que tiene la entrada en el borde de este backend que está por allá en Estados Unidos, digamos. Y ese a su vez empieza a hacer este proceso. Y ese proceso, como yo les decía, puede llamar a hijos, a hermanos o a nietos y va bajando, ¿sí? Y va bajando y puede ir, mire que acá puede ir a un backend que esté en Estados Unidos, este puede ir a otro backend que está, no sé, en África. Bueno, eso ya depende también de cómo estén distribuidos los cables de conexión a Internet y los proveedores que se escoban, porque también no es una buena decisión hacer distribuciones en diferentes regiones, porque las vueltas que dan los cables pueden aumentar la latencia y la latencia pues disminuye el tiempo de respuesta y eso puede ahuyentar a los usuarios finales y hacer que se pierda dinero en las oportunidades de ventas en los carritos de compras de los canales digitales, ¿sí? Y finalmente hay una salida, ¿sí? Y un span de salida es ese cuadrito de que se terminó una transacción. Casi siempre termina en un almacenamiento de datos, ¿sí? Entonces, eh, para poder implementar un sistema de observabilidad, primero hay que pensar en los recolectores de las telemetrías, ¿sí? Los recolectores de las telemetrías, si usted ven allá arriba a la izquierda, hay que construir un pipeline, es como un macroproceso que uno tendría que surtir técnicamente, el cual consiste en instrumentar, colectar, almacenar y visualizar para poder tener toda esa información de visualización, ¿sí? Este árbol de observabilidad, digamos que es una elaboración de una investigación que nosotros hemos encontrado en el mercado, pero pues también le hemos complementado con cosas nuestras. Pero si vemos el árbol de observabilidad de izquierda a derecha, esto es lo que un usuario esperaría lograr un entendimiento, volviendo a la analogía del médico, con el cuerpo humano, es lograr entender qué está pasando, es de pronto hacerle un examen y levantarlo y verlo a contraluz, una radiografía de qué está ocurriendo. La ventaja con la observability es que esa radiografía es viva y se está moviendo en tiempo real, ¿sí? Entonces, con eso, ¿qué podríamos hacer nosotros como médicos de un sistema de información que está enfermo o de un sistema de información preventivo que está bien y que quiero asegurarme que está bien? Es preguntar y validar hipótesis de saber si la salud de ese sistema de información está correcta. Muchas veces una persona no se la sabe toda, entonces hay sistemas de observabilidad como el Dynatrace que tienen inteligencia artificial y ellos saben esa radiografía, lo que está ocurriendo por dentro y son capaces de encontrar y ayudar a validar hipótesis a ese experto de ese sistema de información. Existe el concepto de la traza distribuida, lo que vemos ahora, que un backend puede estar en un lugar, otro en otro lugar, y esa misma traza debe ser capaz de entender y correlacionar esos saltos que ocurren incluso en diferentes geografías y graficarlos en un mismo lugar. Y el descubrimiento automático es que muchos nodos se pueden crear de manera dinámica y entonces yo no tengo que estar registrándolo uno por uno dentro de una matriz de observación, sino que eso se tiene que hacer de manera automática. Y esto de la derecha es, digamos que casi que lo que el OpenTelemetry me permite a mí obtener. Entonces, les voy a mostrar aquí un recorte de lo que hemos encontrado en temas de componentes y de tipos de datos. Entonces, van a ver cómo allí hay recolección de datos, almacenamiento de datos, visualización analítica de reportes, alertas, métricas, eventos y los logs y las trazas. Estos logs que ya se conectan con el tema de la observabilidad, se conectan a través de un estándar RFC que es el 5424. Entonces, mire que si nosotros entramos acá, esta es una vista de una herramienta muy buena también que se llama Instana de IBM. Y aquí ustedes ven que hay tres alertas. Miren, entonces este sistema pues me está mostrando a mí que hay algo que está ocurriendo, ¿sí?
Y esas alertas están acá arriba vistas. Pero también miren que hay unas señales estándar, lo que se llama el golden signal, que son cuatro señales, eh, que son estas de acá: el tráfico, los errores, la latencia y la saturación. Con esas cuatro informaciones, un experto en informática puede entender si un sistema está sano o no está sano. Entonces, mire que aquí están las peticiones, los errores, y esas señales de oro casi siempre son las primeras que tú ves en un tablero de observability bien implementado. Pero miren lo interesante aquí. Miren que cuando entramos al árbol de dependencias, eh, podemos ver esa radiografía en línea de lo que está ocurriendo. Miren, estos componentes que están aquí se están moviendo en vivo y en directo. Aquí hay si ustedes ven los puntos, se están moviendo de un lugar a otro, o sea, están diciendo, aquí hay un tráfico de este nodo hacia este nodo. Y esos tráficos también se están midiendo la velocidad de respuesta y hay unas expectativas de respuesta, entonces ellos se pueden volver verdes si están bien, se pueden volver rojos si están muy mal o amarillos si están en estado de alerta naranja, ¿sí? Entonces, por ahí ya uno puede empezar a hacerse hipótesis y ayudarse a responder de qué es lo que está pasando con estos tres issues que están alertándose aquí en este sistema de observabilidad. Vamos a mirar otro ejemplo de cómo es el descubrimiento automático y cómo son el tema de, nuevamente, las señales de oro, ¿sí? Entonces, miremos esto, es otra herramienta que se llama el Datadog. Eh, Miren que acá se ven las llamadas, la utilización promedio, y todo esto son temas de métricas que OpenTelemetry provee, ¿sí? Pero esta visualización que hay acá arriba no es de OpenTelemetry, la visualización es ya en este caso, Datadog, que tiene interfaz gráfica para mostrar lo que está ocurriendo, información que muy probablemente lo hicieron a través del estándar y la librería de OpenTelemetry. Y en este caso, entonces, miren aquí, o sea, aquí hay un tema de descubrimiento automático y hay algo súper interesante. Miren, estamos en una región de disponibilidad de los Estados Unidos en el este. Eh, y miren toda la cantidad de computadoras, podrían ser contenedores o podrían ser máquinas S2 de AWS, que están respondiendo en una zona. En estos momentos hay 841 hosts que están allí prendidos y me está mostrando en colores cuáles son los que están presentando fallas, ¿sí? Esta es básicamente la radiografía en línea y en vivo de ese sistema que está presentando problemas. Y miren lo chévere. Si, si se para de uno de estos nodos, que en este caso está en un color, digamos que ya más alertante, podemos ver que tiene una utilización de CPU del 100%, es una máquina S2, y empieza uno a ver que estos indicadores son de un nodo que posiblemente debería estar en cuidados intermedios, ¿sí? Eh, otra cosa, mire, otra cosa interesante aquí. Aquí hay alrededor de 8.469 peticiones, o sea, son personas que en estos momentos están accediendo a tu sistema de información y los puedes estar viendo aquí. 30.000 hosts, o sea, allá en la vista que vimos eran 841, pero hay un total global de 30.000, o sea, imagínense en el tamaño de la aplicación que tenga 30.000 computadores detrás para poder responder, ¿sí? Eh, Entonces, esas aplicaciones así enormes, súper complejas, requieren de mecanismos de observability para poder entenderlas que están pasando detrás. Miremos este otro ejemplo del tema de la traza distribuida. Entonces, recuerden la traza del segundo pilar de la telemetría. Entonces, miren cómo aquí hay algo que son los logs. Entonces, este sistema de información me está a mí permitiendo ver algunos procesos que están en colores y yo puedo ver los logs relacionados con ese proceso, ¿sí? Si yo entro acá,
Lleguemos por acá. Me muestra toda una información, unas etiquetas, las IPs de dónde se produjo ese log, vino de un servidor web Nginx, los atributos y toda la información de lo que está ocurriendo allí. ¿Para qué? Para que yo como experto de un sistema de información sea capaz de responderme a las hipótesis, ¿sí? Allá vimos digamos que un log, acá vemos un span, o sea, esta información de acá, de estas llamadas, miren que de acá arriba se llamó en este caso, un order status, HTTP respondió en 11.580 milisegundos, que se subdividen en 11.579 milisegundos yendo a esto puede ser un API que está en una computadora que se llama Tomi. Pero estos 11.59 milisegundos se subdividen en 11.507 en otra computadora que se llama 6CB05 y esta 6CB05 a su vez invocó a otra que se llama 6CB06, ¿sí? Pero en esta que hubo acá arriba hubo un error de conexión de base de datos y si yo le diera clic aquí, eso incluso es capaz de mostrarme cuál es el script de base de datos o el select o el insert o el update que se está corriendo y que está presentando problemas en la persistencia de datos. Entonces, como les digo, eso es una radiografía a todos los niveles del sistema de información. Si quisiéramos ver temas de preguntar y validar hipótesis y de análisis causales apoyados con inteligencia artificial, vamos a ver que existe otra herramienta. En este caso, hay una inteligencia artificial que se llama Davis. Davis es esta herramienta Davis es de Dynatrace. Y Davis lo que hace es que arma un árbol de peticiones. Miren, aquí hay muchas peticiones desde que un usuario accedió, todo lo que ha ocurrido hacia abajo, todo el mapa y la radiografía. Y con toda esta información, Davis, de un problema que está pasando, es capaz de, aquí a la derecha, sugerirte qué alternativas de solución puedes tener para solucionar este problema. Y con aplicaciones de políticas, Davis es capaz incluso de proactivamente detectar que este árbol que ya está aquí emproblemado en este ejemplo se podría emproblemar dentro de unos 5 o 10 minutos y entonces es capaz desde ya de aplicar acciones correctivas dentro de un sistema de información. Por ejemplo, no sé, si es una base de datos y tienes 30 pools activos de conexión y él detecta que se van a colgar por bases de datos, entonces puede subir a 50, 100, 200 pools si tiene que ir a incrementar el paquete de licenciamiento en Oracle anticipadamente para subir los pools pues lo va a hacer, ¿sí? Y entonces eso ya es un poder pues bastante grande, ¿sí? Y estas son herramientas que también presentan un costo bastante elevado para las implementaciones, principalmente aquí en el mercado colombiano, cuando vemos pues que la inflación, como lo vimos inicialmente, y la TRM, el dólar, pues dificultan también acceso a esos tipos de sistemas que son supremamente poderosos, pero también que son costosos, ¿sí? Ya lo vimos. Y entonces aparece también esta otra herramienta que no hemos hablado que se llama Splunk, que Splunk es una de las más potentes también que hay a nivel mundial. Splunk nos ofrece a nosotros en el tema del observability un stack tecnológico, ¿sí? Y ellos dicen que de abajo hacia arriba, pues uno debe empezar con los datos, ¿sí? ¿Qué es los datos? Pues lo que es la telemetría, métricas, trazas, logs y sesiones. Digamos que otra cosa que hay que tener en cuenta es que unos proveedores de observability manejan conceptos más grandes o más pequeños, ¿no? Ahorita nosotros veíamos que el OpenTelemetry hablaba de solamente tres cosas, y estos aquí hablan de cuatro, hablan de la cuarta, ellos hablan que es la sesión, ¿sí? Pero bueno, si vamos subiendo, encontramos plataformas, que esta ya es la nube de observability, monitoreo de infraestructura también, o sea, no solamente es centrarse en ver los nodos, sino que también puedes ver los switches, puedes ver los enrutadores, dispositivos de borde, access points y elementos físicos de la infraestructura que también puedes
descubrir e incluir dentro de tu tema de observabilidad. Y a nivel de aplicaciones, conocer el rendimiento y el performance de las aplicaciones. Pero miren que a medida que vamos subiendo, esto parece como las capas del modelo OSI, ¿no? Que el modelo OSI uno empieza con el físico y hasta que va subiendo la sesión y llega al usuario, que es ya la capa 7. A medida que vas subiendo en esta nube, en el caso de Splunk, te acercas ya a un concepto que se llama el Real User Monitoring. Y es que este Real User Monitoring me permite a mí conocer qué está ocurriendo en el navegador del usuario. O sea, ya no estoy viendo yo el backend y toda esa infraestructura, los 8.000, 20.000, 30.000 nodos que tengo yo para responder a un sistema de información, sino que ya estoy viendo es qué ocurre en ese navegador de esa persona que está conectada allí. Entonces, ahí se puede saber si muchas veces una persona podría quejarse y decir, no, es que esa aplicación de AWS es muy lenta, no me gusta, y resulta que el problema es él porque tiene una computadora muy viejita y la máquina de él no procesa rápido. Entonces el problema no es del backend, sino que es que la persona debería subirse a una computadora más grande. Entonces, ¿cómo poder identificar que ese problema está allí? Pues con el Real User Monitoring se puede conocer el comportamiento incluso de la máquina, de la persona. ¿Cuánto se demoró esa persona en descargar el contenido de la página web? Si esa persona se está conectando con una velocidad de internet muy lenta, entonces pues eso también influye en que la percepción del rendimiento sea negativa, ¿sí? Y si esa persona cuando pinta la pantalla, o sea, el navegador pinta las propagandas, pinta los botones, pinta las tablas, ese pintado, ese parcero de ese DOM también toma un tiempo, esa interpretación gráfica toma un tiempo en JavaScript y todo lo que se tiene que elaborar para pintar una navegación web toma tiempo y eso ocurre en ese navegador, ¿sí? Y ese navegador pues es servido por una máquina que si es lenta pues daña la percepción del usuario final. Y más arriba aparece el monitoreo sintético. Digamos que antes de hablar del monitoreo sintético hacia abajo, todo ese se le conoce como el monitoreo pasivo. ¿Por qué es monitoreo pasivo? Porque depende que el usuario final, que la persona que quiere hacer una compra en un canal digital, o que quiere averiguar algo en Internet, esa persona se conecta a ese sistema de información y conforme esa persona camina sobre ese sistema de información, nosotros podemos escuchar y sensar lo que está ocurriendo. Pero si esa persona no se conectó, no sé, supongamos que a las 3 de la mañana esa persona no hay nadie conectado, pues yo no voy a poder saber qué está ocurriendo en las capas superiores de una aplicación, porque no hay usuarios conectados, ¿sí? Entonces, esos usuarios que se conectan se conocen como monitoreo pasivo. Si ya hablamos de robots, ya no usuarios, sino robots que se conectan a las 3 4 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo, pero hay un robot allí conectado, eso se llama el monitoreo activo. Y ahí entra el concepto del monitoreo sintético, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es el monitoreo sintético? Es una práctica de monitorización del rendimiento de las aplicaciones. Pero entonces aquí ya se emulan usuarios finales, usuarios virtuales que caminan, usuarios misteriosos, mystery shopper, que caminan sobre una plataforma digital. Son robots que tienen lógica y se codifican y hacen, digamos que, esas monitorizaciones para asegurarse que un sistema de información está correcto. ¿Por qué he recomendado el monitoreo sintético? Porque no todas las empresas tienen presupuesto para comprarse una herramienta de observabilidad, ni tienen presupuesto para contratar ingenieros súper especializados. Un ingeniero SRE, que significa Site Reliability Engineering, puede arrancar con $40.000 al año y puede llegar a costar hasta $300.000 al año. Eso son casi 1.200 millones de pesos de salario de un experto en SRE, que no todas las empresas dan el lujo de tener ese tipo de personas. Pero tú sí podrías, desde una óptica de monitoreo sintético, empezar a hacer acciones que te permitan tomar decisiones y empezar a hacer monitorizaciones de alto nivel en tus procesos, ¿sí? Y esa información es valiosa que la recopilas y tienes datos de rendimiento
y puedes entonces proporcionar información crucial sobre el rendimiento de tu aplicación, controlar automáticamente el tiempo de inspección de la aplicación, centrarse en transacciones comerciales específicas. Digamos que ya no estamos tan abajo en los fierros de la infraestructura, ya nos quitamos las gafas cuadradas típicas del ingeniero de IT y nos ponemos ya el saco y la corbata del responsable de negocios, ¿sí? Y empezamos a experimentar y a intentar completar o rellenar un formulario web a ver si el robot es capaz de hacerlo. Y si el robot es capaz de hacerlo, pues entonces podemos inferir que esto es correcto, ¿sí? Ya para terminar, traigo nuevamente esta vista porque en el tema del Site Reliability Engineering, Google plantea que hay cuatro señales de oro, ¿sí? Las cuatro señales de oro abajo a la derecha, planteadas por ellos, son tráfico, errores, latencia y saturación. Pero nosotros en Green SQA estamos convencidos de que hay una quinta señal que se llama la funcionalidad. Y es la funcionalidad del negocio, es la funcionalidad que, como les decía, te pones el saco te quitas las gafas del ingeniero de IT, las cuadraditas, y te colocas ya el saco y la corbata del responsable del negocio. Y desde esa óptica tú vas a ver la funcionalidad del software y de tus procesos de negocio. Y ahí es donde nosotros introducimos este concepto para el cual le voy a dar la palabra a Gustavo Adolfo y él les va a continuar. ¿Sí? Si tienen alguna duda hasta ahora, ese es el momento para preguntar. Gracias, Mauro. Bueno, no, yo les voy a tomarme 5 minutos de esta interesantísima charla y agradecerle a Mauricio por, digamos, por todo este contexto técnico, teórico y de esta tendencia que la industria hoy está teniendo respecto a lo que es mantener el control y el asegurar lo que está en producción, ¿sí? Todo esto, digamos, conjuga y se integra con, pues por supuesto, con los procesos de aseguramiento de calidad de software que se hacen previos a la salida a producción. Entonces, son dos mundos que cada vez están más integrados y que cada vez hay que tenerlos más en cuenta, sobre todo, pues, por garantizar la funcionalidad y la experiencia de usuario, ¿no? La buena noticia es que Mauricio nos contó de varias herramientas, muy buenas, por cierto, que van desde lo más profundo de lo técnico y de la infraestructura y van subiendo. Pero la buena noticia es que Green SQA cuenta hoy con un servicio que llamamos CBM, que es Continuous Business Monitoring, que es un servicio que les permite a las compañías que hoy están dependiendo en gran parte de sus canales transaccionales, de sus canales digitales, para permitir monitorear esos canales digitales. Es decir, permitirles a ellos recibir alertas tempranas de alguna falla en dicho canal, ¿sí? Y así mejorar la disponibilidad, mejorar la experiencia de usuario, mejorar y proteger los flujos de negocio, porque al final de cuentas eso es lo que queremos, lo que nos interesa también a todas las compañías, es que nuestro negocio funcione bajo o apoyado en esos canales digitales, ¿sí? Entonces, el CBM es un servicio que Green SQA ha desarrollado y ha venido desarrollando desde hace algunos años y que ha visto la luz, digamos, del mercado en este año y que pretende, por supuesto, apoyar a nuestros clientes en ese sentido. Estefan, por favor. El CBM tiene, digamos, unos beneficios que van más allá del simple monitoreo, ¿sí? Y que se conjugan, digamos, en lo que es una aplicación, un monitor, ¿sí? Y un equipo de consultores especializados que han tenido más de 20 años de experiencia en aseguramiento de calidad. Entonces, que conjugan estas tres variables, pues nos da un servicio que primero es un servicio que monitorea 7 por 24, es decir, como hablaba ahorita Mauricio, hay un robot, un monitoreo activo, porque hay robots que están constantemente revisando el canal digital de día, de noche, a cualquier hora, dependiendo también de, digamos, de lo que se requiere.
una de las, también de las, digamos, cosas más positivas que tiene este servicio es que no es intrusivo, es decir, no requiere ninguna instalación, no requiere ninguna instalación de ningún componente, ninguna modificación de código fuente, ninguna alteración de infraestructura ni base de datos. Ni demás. Es un servicio que funciona con la visión y con los accesos que tendría un usuario normal en un canal digital. Este monitoreo, este servicio de monitoreo, le permite a nuestros clientes tener alertas tempranas, como lo dije, 7x24, todo el tiempo, cuando encuentra fallos de disponibilidad o fallos de desempeño o fallos de funcionalidad. ¿Sí? Todo esto es configurado entre nosotros y el cliente dependiendo, y insisto que este punto es muy importante, Mauricio también lo tocó, y es el negocio. El negocio es lo que está plasmado en ese canal digital y es a eso donde debemos ir a monitorearlo en ese alto nivel. No hay una inversión adicional en software para automatizar, ni software para hacer RPAs, ni licencias, ni adicionalmente nada. Esto es un servicio que funciona, como les dije, es cero intrusivo y funciona directamente en el canal digital. Eh, ¿Qué beneficios tiene? Pues por supuesto, esto va a permitir que nuestros clientes reciban alertas tempranas de su disponibilidad, de su funcionalidad, de su desempeño y eviten que usuarios reales o clientes reales puedan tener fallos en sus canales digitales. Eso inmediatamente va a aumentar e incrementar la satisfacción del usuario, la experiencia del usuario y por supuesto la reputación que tiene la compañía en sus canales digitales, porque no nos digamos mentiras, hoy hay compañías que no voy a nombrar aquí, que tienen canales digitales bastante deficientes, ¿sí? Y escuchamos quejas todos los días de esos diferentes canales, porque está caído, porque no se puede hacer la transacción, porque, bueno, X, Y, Z. Lo que permite el CVM precisamente es que es, no, es detectar esas fallas tempranamente y permitirle al cliente solucionarlo de una forma oportuna y, y adicionalmente, como ustedes están viendo en la pantalla, tener un monitor permanente de consulta de sus transacciones, de sus ejecuciones, de los errores, de las evidencias y todo un cúmulo de datos que por sí, pues ya son datos muy relevantes para el negocio, pero que también podrían formar unos reportes y una analítica, inclusive predictiva, de lo que puede estar pasando con el canal digital. Dale, Estefan. ¿Cómo funciona el CRM? Pues muy fácil. Esto digamos, un servicio que se implementa muy rápidamente. Simplemente hay que definir un alcance y el alcance es qué flujos de negocio que se quieren monitorear. El flujo de un pago, de una factura, por ejemplo, el flujo de un carrito de compras o el flujo de una compra de etiquetes, por ejemplo. ¿Sí? Esos flujos se definen cuáles son sus criterios de éxito, cuáles son sus acuerdos de nivel de servicio o lo que el usuario debería experimentar en ese flujo. Y lo que hace el INSQA es desarrollar un robot y monitores que que se van a estar ejecutando en el tiempo. Hay un periodo de calibración para detectar posibles, digamos, falsos positivos o errores que se puedan encontrar, digamos, en esa configuración, pero una vez terminado este periodo de calibración, pues ya empieza lo que es la prestación de servicio y la operación. Es decir, un cliente va a tener a disposición el servicio funcionando, monitoreando sus flujos de negocio con un monitor que le va a permitir consultar las ejecuciones de acuerdo a sus configuraciones, le va a permitir consultar las evidencias de lo que está pasando en su canal digital, los errores que posiblemente puedan ocurrir, un monitor que le va a indicar cuáles son los resultados de esas ejecuciones y indicadores de calidad y adicionalmente un reporte y reportes adicionales para analizar qué es lo que está pasando. Todo esto, por supuesto, con las alertas tempranas de lo que ya hablé. ¿Sí? Como digo, esta información es muy valiosa para una compañía. Así que, pues hoy este mensaje corto y un poquito comercial y aprovechando que estamos en diciembre, pues es simplemente
dejarles la inquietud del servicio. Sabemos por los clientes que ya lo tienen, que es un servicio que puede generar una muy buena productividad en cuanto a lo que es la relación entre la generación de posibles fallas y la resolución de esas fallas. ¿Okay? Hemos visto cómo clientes aumentan su tasa de conversión en sus canales transaccionales. Así que es una realidad. Y para ustedes, para nuestros clientes, lo que tenemos, además de buenos deseos para estas épocas navideñas y de fin de años, es que hagamos un demo del CVM para ustedes, totalmente gratis, para que puedan probar y puedan entender un poco más cómo funciona el servicio. Así que para las personas que están interesadas y que me estén escuchando, llenando el formulario que antes, al comienzo de la charla, hablaba Estefanía, con eso nos hacen llegar la información y con mucho gusto los estaremos contactando para poder proceder a un posible demo. Bueno, entonces, bueno, esto siendo las 6:02 de la tarde, pues con esto finalizamos este webinar. Me gustaría aprovechar también para agradecer no solamente el espacio de hoy y los asistentes de hoy, sino todos los asistentes que hemos tenido durante este ciclo de webinars en el último semestre de este año. Vendremos en el 2023 con nuevos temas, con nuevos webinars y por supuesto, pues desearles una muy feliz Navidad, unas festividades muy felices y un fin de año y un nuevo año muy bueno para ustedes. Estefan. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Mauricio. Y como dice Gustavo Valencia, tengan unas festividades bien bonitas en familia, compartan muchísimo. Estaremos enviándoles a los correos electrónicos de quienes estén aquí conectados y nos hayan dejado su información en el formulario, no solo inscripción, sino el que está colgado en el chat, enviándoles la pieza de conclusiones de este webinar. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias.